para estudiar y meditar. Todo el amor paterno que se haya transmitido de generación a generación por medio de los corazones humanos, todos los manantiales de ternura que se hayan abierto en las almas de los hombres, son tan solo como una gota del ilimitado océano cuando se comparan con el amor infinito e inagotable de Dios. La lengua no lo puede expresar, la pluma no lo puede describir. Podéis meditar en él cada día de vuestra vida, podéis escudriñar las Escrituras diligentemente a fin de comprenderlo, podéis dedicar toda facultad y capacidad que Dios os ha dado al esfuerzo de comprender el amor y la compasión del Padre Celestial, y aún queda su infinidad. Podréis estudiar este amor durante siglos, sin comprender nunca plenamente la longitud y la anchura, la profundidad y la altura del amor de Dios al dar a su Hijo para que muriese por el mundo. La eternidad misma no lo revelará nunca plenamente. Sin embargo, cuando estudiemos la Biblia y meditemos en la vida de Cristo y el plan de redención, estos grandes temas se revelarán más y más a nuestro entendimiento. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 691 y 692. Cuando estamos recibiendo un entrenamiento, como lo hizo Moisés, en la escuela de Cristo, ¿qué aprenderemos? ¿Envanecernos? ¿Tener una opinión exaltada de nosotros mismos? Cuanto más aprendamos en esta escuela, más avanzaremos en mansedumbre y humildad de espíritu. No debemos sentir que hemos aprendido todo lo que vale la pena saber. Debemos hacer el mejor uso de los talentos que Dios nos ha dado, para que cuando pasemos de la mortalidad a la inmortalidad no dejemos atrás lo que hemos alcanzado, sino que podamos llevarlo con nosotros al otro lado. A través de las incesantes edades de la eternidad, Cristo y su obra de redención serán el tema de nuestro estudio. Manuscrito 36, 1885. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cómo has experimentado la realidad del amor de Dios? Dialoguen en la clase acerca de las diferentes maneras en que han llegado a conocer y experimentar su amor. 2. ¿Qué significa exactamente que Jesús se hizo semejante a los hombres? Filipenses 2:7. Compara con Romanos 8:3. Discute ambos pasajes a la luz de la relación que existe entre ellos. ¿Qué problemas de unidad enfrenta la iglesia en la que te congregas? Cualesquiera que sean esos problemas, ¿por qué la disposición a ser humildes y a no hacer nada por rivalidad o vanagloria? Filipenses 2:3, sería una buena manera de empezar a resolverlos. Material auxiliar para maestros. El sábado enseñé. Reseña. Texto clave, Filipenses 2:2. Enfoque del estudio, Filipenses 2:1 al 8. Filipenses 2:1 al 4 inicia una sección en la que Pablo analiza el ejemplo de humildad de Cristo para la vida cristiana. Filipenses 2:1 al 8. Jesús es nuestro modelo supremo de sumisión a Dios, de amor a Él y de unión con Él. Durante su ministerio terrenal, Cristo cultivó una profunda comunión con el Padre y resaltó repetidamente su unidad con Él. Juan 5:19, 10, 30 al 38, 12:45, 14:9, 10, 17:11 al 24. Del mismo modo, Jesús destacó su unidad con el Espíritu Santo. Juan 14, 16 al 26, 15:26, 16:7. Los miembros de la deidad coexisten eternamente en una relación armoniosa y amorosa, lo que constituye un modelo para la unidad y el amor que deben caracterizar las relaciones entre los creyentes. Pablo insiste en este tema no solo en Filipenses, sino también en otras porciones de la Biblia. Por ejemplo, dice al principio de Primera de Corintios: «Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Antes, estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer». Primera de Corintios 1, 10, comparar con Romanos 15, 5 al 7, Gálatas 3, 26 al 29, Efesios 4, 1 al 6, Colosenses 3, 12 al 15. La lección de esta semana enfatiza tres temas principales. 1. Vivir en unidad y demostrar amor mutuo son responsabilidades cristianas fundamentales y parte del comportamiento que se espera de todo seguidor de Jesús. 2. Como cristianos, estamos llamados a cultivar una manera de pensar semejante a la de Cristo. Pablo desarrolla lo que eso implica. 3. Nuestras mentes finitas son incapaces de comprender plenamente la infinita condescendencia de Cristo al hacerse humano. Esa condescendencia es un misterio insondable. Comentario. Ilustración. Por razones de seguridad,
Los alpinistas se atan entre sí con cuerdas cuando escalan una montaña para que, si uno de ellos resbala y cae, no muera, sino que sea sostenido por los demás hasta que pueda recuperar el equilibrio. La Iglesia debería ser así. Cuando un miembro resbala y cae, los demás deben sostenerlo hasta que recupere el equilibrio. Todos estamos unidos por el Espíritu Santo. Michael Pegrin, 1500 Illustrations for Biblical Preaching, Baker Box, 2000, página 66. Unidad y amor. Las palabras de Pablo en Filipenses 2:1-4 implican que la ambición egoísta es una de las principales causas de desunión en la Iglesia. Él afirma: nada hagan por rivalidad o vanagloria. Filipenses 2:3. Las palabras rivalidad y vanagloria corresponden a los sustantivos griegos eriteia y kenodoxia respectivamente, ambos poco frecuentes en el Nuevo Testamento. El primero aparece allí 7 veces, casi exclusivamente en las cartas de Pablo, Romanos 2:8, 2 de Corintios 12:20, Gálatas 5:20, Filipenses 1:16 y 2:3, Santiago 3:14 y 16. El segundo solo es usado una vez. Curiosamente, el término eriteia no aparece en la Septuaginta, la versión más antigua del Antiguo Testamento en griego, mientras que kenodoxia solo aparece 3 veces allí, pero en libros no canónicos. Por lo tanto, parece que el uso que Pablo hace de estas palabras en Filipenses 2:3 no se basa en la versión del Antiguo Testamento en griego. A diferencia de ello, ambas palabras aparecen en antiguas listas de vicios y en los escritos de los filósofos para criticar la rivalidad. R. Gerald F. Hawthorne, Philippians, Word, 2004, tomo 43, página 87. Por otro lado, no es de extrañar que eriteia aparezca en las listas de pecados registrados en 2 de Corintios 12:20 y Gálatas 5:20. Claramente, Pablo utiliza estas palabras para señalar comportamientos que los cristianos deben evitar. Filipenses 2:1-4 muestra que, para que la unidad sea una realidad en la Iglesia, no solo es necesario evitar la rivalidad y el egoísmo que socavan la armonía, sino también practicar las virtudes cristianas esenciales para fomentar un sentido de unión. Una atmósfera armoniosa se caracteriza por consolación, confort, amor, comunión, afecto y misericordia. Filipenses 2:1. En un ambiente así, las personas se ponen de acuerdo de todo corazón, se aman unas a otras y trabajan juntas con una misma mente y propósito. Filipenses 2:2. Sin embargo, Pablo no aboga por la uniformidad, sino por la unidad a través de la diversidad. Al condenar la ambición egoísta y la vanagloria, presenta la actitud opuesta, es decir, la humildad mental. Filipenses 2:3. Esta actitud se explica con más detalle en la siguiente oración: considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Filipenses 2:3. Este pensamiento es tan importante que Pablo lo repite con diferentes palabras en el siguiente versículo: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2:4. Pablo no les pide a sus oyentes que abandonen sus propios intereses personales, sino que consideren los intereses de los demás con profunda atención, en lugar de indiferencia. Jesús es nuestro ejemplo supremo en este sentido. Así, Pablo exhorta a su audiencia a desarrollar una mentalidad semejante a la de Cristo. Una mentalidad semejante a la de Cristo. Filipenses 2:1-8 presenta términos de la raíz griega pren o pron. Esta raíz se emplea para enfatizar el uso de la facultad de uno para la planificación reflexiva. Phonis. Loeb y Eugene Anida, Greek English Lexicon of the New Testament, Based on Semantic Domains. Nueva York, United Bible Societies, 1996, página 324. En este contexto de Filipenses 2:2, Pablo exhorta a su audiencia a pensar lo mismo to autopronte, teniendo el mismo amor, estando unidos en espíritu y pensando lo mismo to gen pronountes, traducción del autor. Esta sincronicidad es posible solo si, con humildad de pensamiento, tapeinó prosin, cada persona considera a los demás más importantes que a sí mismo. Filipenses 2:3, traducción del autor. El clímax de esta línea de razonamiento se alcanza en la siguiente declaración: en vuestras vidas debéis pensar proneite y actuar como Cristo Jesús.
Filipenses 2:5. Pablo insta a los filipenses a desarrollar una forma de pensar semejante a la de Cristo, porque solo este pensamiento puede conducir a una forma de actuar semejante a la de Cristo. Los eruditos debaten si el término «esto», en Filipenses 2:5, este sentir, se refiere a la humildad mencionada en Filipenses 2:1-4 o a la mansedumbre de Jesús, como lo demuestra su actitud retratada en Filipenses 2:6-8. En cualquier caso, Jesús se erige como el estándar a imitar. Como dice Tom Wright, todo el mundo debe centrarse en algo distinto de sí mismo, y ese algo es Jesucristo mismo, el Rey, el Señor y la buena nueva que ha venido a conquistar el mundo en su nombre. Wright, Paul for Everyone, The Prison Letters, Ephesians, Philippians, Colossians, Anne P. Lemon, Londres, Society for Promoting Christian Knowledge, 2004. Página 98. Como cristianos, estamos llamados a cultivar una forma de pensar y actuar semejante a la de Cristo. Pablo argumenta que Jesús era plenamente consciente de quién era, Filipenses 2:6, y, sin embargo, se vació voluntariamente, Filipenses 2:7, y se humilló a sí mismo, Filipenses 2:8. Pablo explica que, 1. Jesús se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, esto es, naciendo en semejanza de hombres, Filipenses 2:7, 2. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, Filipenses 2:8. En resumen, Jesús se hizo siervo escuca Mateo 20:28, Marcos 10:45, y se sacrificó por la salvación de los demás, ver 2 de Corintios 8:9, Hebreos 12:2, en obediencia a la voluntad de Dios ver Mateo 26:39, Romanos 5:19. Aquellos con una mentalidad semejante a la de Cristo están dispuestos a hacer lo mismo. Un misterio insondable. En 1 de Timoteo 3:16, Pablo resume la misión de Jesús. Su encarnación, muerte, resurrección, ascensión, e incluso una alusión a la proclamación del Evangelio a los gentiles y la conversión de algunos de ellos, se retratan con una increíble economía de palabras. Tanto el ministerio terrenal de Jesús como sus resultados se muestran como el contenido del misterio de la piedad. El término griego mysterion, misterio, aparece 28 veces en el Nuevo Testamento, mayormente en las cartas paulinas 21 veces. Casi siempre, este término tiene un peso cristológico significativo en los escritos de Pablo. Por ejemplo, en Romanos 16:25, Pablo vincula el misterio con el mensaje del Evangelio. Asimismo, en Efesios 3:2-13, habla del misterio repetidamente en el contexto de su ministerio a los gentiles. Pablo señala que, el misterio me fue declarado por revelación, Efesios 3:3, a través de la cual pudo tener una mejor comprensión del misterio de Cristo, Efesios 3:4. Varios eruditos concuerdan en que la frase, el misterio de Cristo, puede entenderse como, el misterio, que es Cristo. Pablo desarrolla esta idea más extensamente en Colosenses. Habla de el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, Colosenses 1:26. Además, se refiere a este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros, Colosenses 1:27, ver también Colosenses 2:2, Colosenses 4:3. En Efesios 6:19, el apóstol Pablo menciona su obra de proclamar el misterio del Evangelio, o el misterio, que es el Evangelio. En Romanos 11:25, el misterio tiene que ver con el hecho de que el Evangelio llegaría a los gentiles. Más adelante, Pablo implica que la gracia de Dios es un misterio, imposible de sondear, Romanos 11:33. Ciertamente lo es. Jesús estuvo dispuesto a soportar, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2, como Pablo lo expresa en Filipenses 2:8, Jesús se humilló a sí mismo hasta el punto de la muerte, y muerte de cruz. Aplicación para la vida. Medite sobre los siguientes temas. Luego, pida a sus alumnos que respondan las preguntas al final de esta sección. Un visitante a un hospital psiquiátrico se asombró al notar que solo había 3 guardias vigilando a 100 peligrosos internos.
Le preguntó a su guía, ¿no teme que estas personas dominen a los guardias y escapen? No, fue la respuesta. Los lunáticos nunca se unen. Michael Pegrin, 1500 Illustrations for Biblical Preaching, Grand Rapids, Me, Baker Books, 2000, página 65. Esta historia ilustra el potencial de crecimiento que una comunidad pierde como resultado de la falta de unidad. La desunión es una condición terrible y algo que los cristianos deben evitar a toda costa. Nada puede ser más amenazante para la salud de una comunidad de creyentes que la falta de unidad. Por eso Pablo estaba tan preocupado por ello y dejó claro que vivir en unidad no es solo una virtud cristiana, sino también un mandamiento: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, Filipenses 2:2, y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, Filipenses 2:4. Jesús es nuestro ejemplo supremo de cómo velar por los intereses de los demás. Se hizo pobre para que, a través de su pobreza, nosotros pudiéramos hacernos ricos, 2 Corintios 8:9. Por lo tanto, el llamado de Pablo a sus lectores para que desarrollen una forma de pensar semejante a la de Cristo no debería sorprender. Debemos seguir las huellas de Jesús, practicando la humildad y la obediencia a Dios. Aunque no podamos comprender plenamente la magnitud de la condescendencia de Cristo al hacerse hombre, sabemos lo suficiente para vivir en unidad unos con otros. Preguntas. 1. ¿Qué significa velar por los intereses de los demás? ¿Cuáles son algunas formas en que podemos poner en práctica esa idea? 2. ¿Por qué es tan importante la unidad entre los creyentes? ¿Qué podemos hacer para fomentar la unidad dentro de la Iglesia?